Buenas tardes. Nos corresponde analizar ahora los distintos tipos de interpretación que se establecen en nuestro sistema. Iniciando por la interpretación doctrinal, que es la interpretación más libre, pero no necesaria, como se dice, o no obligatoria, la interpretación judicial y la interpretación legal. La caracterización típica nos señala de que existe una interpretación que no es necesaria, pero sí general, que es la interpretación doctrinal. Existe una interpretación que es necesaria y particular, que es la judicial, y existe una interpretación necesaria y general, que es la legal. La interpretación doctrinal es la que realizan los estudiosos del derecho en una determinada materia y se diferencia de las anteriores básicamente en que no es una interpretación obligatoria, pero además que es una interpretación de mayor fundamento y también de una interpretación que es sistemática, en el sentido que abarca una institución y no solamente está destinada a la resolución de un problema concreto. Nuestro derecho tiene una amplia tradición de autores que se han preocupado de desentrañar el sentido y alcance de las distintas instituciones jurídicas en el ámbito del derecho civil. Y ha existido, sin duda, una evolución que con los años se ha ido reforzando, como se puede ver en las numerosas publicaciones científicas en revistas, libros e incluso informes en derecho. Junto a esta interpretación voluntaria no obligatoria y cuyo verdadera fuente está en la fuerza de sus argumentos, tenemos una interpretación de autoridad que sí es obligatoria. Partimos con la interpretación judicial, que es la llamada necesaria y particular. ¿Por qué? Porque es obligatoria, pero solo para el caso concreto en que se plantea. No es obligatoria más allá del caso en que está llamada a resolver. Nuestro sistema no es obligatorio para los jueces inferiores seguir la interpretación de los jueces superiores, sin perjuicio de que, obviamente, por un tema de jerarquía, se tienda a seguir esta interpretación. Y esta situación en otras áreas del derecho puede ser matizada a raíz del llamado recurso de unificación de jurisprudencia que se da, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral. Para efectuar esta interpretación judicial, ¿cuál es el código? Da reglas de interpretación que están fundamentalmente en los artículos 19 al 24. Se ha discutido cuál es la naturaleza de estas reglas. Para algunos son simples principios lógicos o orientadores, pero para otros, y esta parece ser la verdadera respuesta, se trata de normas jurídicas de naturaleza obligatoria y que por lo tanto el sentenciador, cuando se aparta de estas reglas de interpretación, su sentencia, su decisión puede ser anulada vía recurso de casación. En el último tiempo, la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha seguido este criterio y, por lo tanto, se ha considerado que como fundamento del recurso de casación pueden darse o deben darse las normas de interpretación de la ley, pero no en forma aislada, sino que en relación o correlación con la norma sustantiva que está siendo objeto de interpretación. Pues bien, aquí se establecen diferentes elementos de interpretación que no son para realizar una interpretación aislada cada uno de ellos, sino que una interpretación de conjunto. El primero es el elemento gramatical, el tenor literal, ¿no es cierto? El artículo 19, número primero, dice que cuando el sentido de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal. Es decir, cuando el entendimiento, la inteligencia de la norma no ofrece dudas, debe estarse a su tenor literal. Por lo tanto, una cosa es el tenor literal, el lenguaje empleado, en este caso el castellano, y otra cosa es el sentido, o sea, la idea, el concepto que se quiere transmitir a través de este tenor literal. Por lo tanto, no basta que la norma en sí literalmente sea clara,
sino que no debe estar en contradicción con otros preceptos, pues entonces el sentido ya no lo sería. Y lo otro es que la claridad es un concepto relativo. Por ejemplo, el ejemplo que se da de los tres amigos que descubren un tesoro y que está en el texto guía. En este caso, la norma que señala que el que primero descubre un tesoro será para él, la norma que dice que se entiende claramente que es primero y que es tesoro y que es descubrir. Pero, encontrado en un caso práctico, puede dar dificultades para en su aplicación decidir quién primero descubrió el tesoro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el sentido en que debe tomarse las palabras de la ley? Debemos primero en su sentido natural y obvio, que se ha entendido tradicionalmente que lo da el diccionario de la Real Academia Española. También puede existir una definición legal y en ese caso debe aplicarse la definición legal. Y también se señala que las palabras técnicas de toda ciencia o arte se le darán el sentido de los que profesan dicha ciencia o arte, a menos que aparezca que han sido tomadas en un sentido contrario. El elemento histórico. El elemento literal no basta cuando la norma es oscura. ¿Y cuándo va a ser oscura? Cuando sea ininteligible o cuando sea ambigua. La primera circunstancia es muy raro porque en la elaboración de una norma concurren varias personas y es difícil que el texto en sí adolezca de tales errores de redacción que la hagan confusa. Pero sí puede ser ambiguo en el sentido que el significado no esté claro. Y ahí se debe ocurrir a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. También, para determinar el sentido, se puede acudir al elemento lógico. Es decir, si una norma puede ser tomada en dos sentidos diferentes, se debe adherir a aquella que esté más conforme con todo el contexto de la ley y no solo con una parte aislada de la misma. El elemento sistemático está en el artículo 22, inciso segundo, y en el artículo 24. Es decir, que se deben tener en cuenta también las demás leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Y cuando se puede acudir también, en este sentido, como elemento de interpretación, al espíritu general de la legislación. Recordemos también que el artículo 24 habla del espíritu general espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Bueno, la equidad es el sentimiento de lo justo, pero no de lo que el juzgador considera justo en su fuero interno, sino del sentido de lo justo de acuerdo a los principios y reglas de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la equidad, el sentimiento de equidad en el ordenamiento jurídico chileno va a ser diferente, por ejemplo, al sentimiento de equidad del ordenamiento jurídico japonés. La equidad, por lo tanto, tiene tres funciones. Uno, como elemento de interpretación, como última regla de interpretación del sentido de la ley. También sirve para suplir la ley cuando la propia ley se remite a la equidad, como sucede en el artículo 2867 del Código Civil. Y también puede suplir las lagunas de la ley, de acuerdo con el artículo 170, número 3 del Código de Procedimiento Civil. Hay también una regla en los artículos 4 y 13 que las leyes especiales prevalecen sobre las generales. Y en último, debemos mencionar el artículo 23, que quizás sería la primera norma o primera regla de interpretación que debería mencionarse. Y es que lo favorable u odioso de una disposición no se tendrá en cuenta para ampliar o restringir su significado. Esto obedece a un rechazo de lo que sucedió en el derecho medieval en el sentido de que las normas que se estimaban favorables se consideraban que había que dar una interpretación extensiva y las que se consideraban desfavorables las que una interpretación restrictiva.
Ahora, si bien se daban ciertos criterios orientadores para cuándo entender una norma favorable y para cuándo entenderla desfavorable, por ejemplo, lo que ampliaba la libertad y los derechos de las personas era favorable, la verdad es que no dejaban de suscitarse ciertas dudas de si una norma era en un caso concreto favorable o desfavorable, y se presentaba también como una oportunidad para tergiversar lo que el legislador había establecido. Por lo tanto, lo que se busca es que se determine su genuino sentido de la ley sin acudir a que si esta ley se considera favorable o desfavorable. Eso podríamos decir respecto a las normas de interpretación judicial y que también, evidentemente, son aplicadas en la interpretación doctrinal. En el próximo cápsula nos abocaremos a la interpretación judicial o general. No obstante, quiero hacer una acotación a lo que ya hemos indicado. Porque fíjense que el artículo 19 utiliza tres conceptos. Uno, tenor literal. Otro, intención y espíritu. Algunos han creído ver que intención y espíritu son sinónimos. Sin embargo, atendido la propia expresión del artículo 19, parece ser que son conceptos disyuntivos, porque habla de la intención o espíritu claramente manifestadas en ella misma o la historia fidedigna de su establecimiento, aludiendo en plural como si son conceptos diferentes. Y efectivamente tienen abocan conceptos o ideas diferentes. Por intención se habla de la mens legislatoria, es decir, la voluntad legislatoria, lo que quiso expresar el legislador a través del tenor literal. Y por espíritu se habla de la ratio legis, es decir, el fin o propósito del legislador para establecer dicha legislación. Bien, eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.